Buenas, sean todos bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a realizar esta hermosa cartera. Es una carterita de mano con una combinación de dos puntos. Son dos puntos básicos, sencillos, son puntos bajos y uno es cruzado. Así que si estás en este canal y aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. Y te quiero contar que esta puntada es hermosa, divina, divina, divina. Si quieres saber cómo la realicé, te invito a que te quedes al paso a paso. Para este proyecto vamos a estar empleando 900 gramos de trapillo aproximadamente. Este es un trapillo pluma de 3 centímetros de ancho. Es un trapillo de color fucsia. Vamos a estar usando cinta métrica, aguja lanera, una aguja de tejer de 7 milímetros. Vamos a también a usar lo que es estos broches de imán. Tenemos dos, las herramientas para colocar el broche y tijeras. Así que vamos al paso a paso. Bueno, vamos a comenzar realizando un nudo deslizado. Tomamos la aguja de esta forma, así, con la cabeza hacia abajo, y vamos a tomar la hebra y vamos a girar sobre ella. Cuando tengamos ya esta orejita encima de la aguja, tomamos hilo y cerramos. Y aquí tenemos nuestro primer nudo deslizado. Vamos a realizar 44 cadenetas, pero no vamos a contar este nudo. Entonces seríamos la primera, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44. Bueno, ya tenemos aquí las 44 cadenetas. Ahora vamos a realizar puntos bajos, pero no vamos a realizar los puntos de la parte de adelante de la cadeneta, sino de la parte de atrás, tomando lo que son las lomitas, estas que están aquí. En estas lomitas vamos a realizar los puntos bajos. En este proyecto hay una combinación de puntos, son puntos bajos, pero son puntos bajos cruzados. Hay puntos bajos normales y hay un punto que es cruzado. Entonces vamos a realizar el primer punto bajo en la tercera cadeneta. Contamos de la parte del frente, 1, 2, 3. Esta es la tercera cadeneta, damos la vuelta y viene siendo la segunda lomita que vemos aquí. Entonces pasamos la aguja por esa lomita, tomamos la hebra, tenemos dos orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Aquí viene la parte un poco difícil, pero con la ayuda de la aguja vamos a identificar la lomita anterior. Es esta que vemos aquí. Mírenla, esta es la lomita del punto anterior. Recuerden que nos saltamos un punto, o sea, una lomita. Esta que está aquí, por aquí, vamos a pasar la aguja con mucho cuidado. Es un poquito complicado, pero con mucha paciencia. Miren, ya aquí pasó. Pasamos la aguja, tomamos la hebra, sacamos, damos altura. Saben que la altura la vamos a dar al nivel de la orejita que tenemos en el ganchillo. Tomamos hebra y cerramos. Entonces, si nos dimos cuenta que este punto lo hicimos cruzado encima del punto bajo anterior, que es un punto sencillo, normal. Entonces vamos a realizar otro punto bajo y vamos a contar la segunda lomita. 1, 2. En la segunda lomita vamos a pasar la aguja, tomamos hebra, tenemos dos orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Nos viene quedando nuevamente la lomita, la primera, que es esta. Entonces pasamos la aguja por esa lomita, tomamos hebra, sacamos, damos altura, tomamos hebra
y cerramos. Ya hemos cruzado, ya hemos hecho 4 puntos, 2 puntos bajos normales y 2 puntos cruzados de derecha a izquierda. Entonces vamos a tomar la primera, la segunda, tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Nos queda la primera, pasamos la aguja por esa lomita, tomamos hebra, damos altura y cerramos. Pasamos por la segunda, que es un punto bajo normal, tomamos hebra, 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Nos queda esta donde vamos a hacer el punto cruzado, pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Entonces así, miren, la segunda, un punto bajo normal, la del centro que viene siendo la primera, un punto bajo cruzado. Así como les he mostrado, vamos a seguir realizando hasta llegar a este extremo. Bueno, miren, ya hemos llegado a este extremo. Este primer punto, que fue el nudo del punto deslizado, no lo vamos a usar, pero aquí nos quedó una lomita. En esta lomita vamos a realizar un punto bajo normal. Listo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a dar ahora la vuelta. Vamos a hacer un punto elevado y damos vuelta. Miren, así nos ha quedado. Se ve una trenza hermosa. ¿Qué sigue ahora? Aquí vamos en el segundo punto o en la tercera. Miren, esta es la que da altura, la cadeneta que realizamos. Este viene siendo la primera y este viene siendo la segunda. En sí sería 1, 2 en la tercera cadeneta. En esta tercera cadeneta vamos a realizar un punto bajo normal. Y en esta que está aquí vamos a pasar la aguja, vamos a tomar hebra, vamos a dar altura, vamos a tomar hebra y vamos a cerrar. Ya ahí realizamos el otro punto cruzado. Entonces en este punto, miren, viene siendo, aquí realizamos el punto bajo,
tenemos un punto. En el segundo punto vamos a realizar un punto bajo normal, pasándolo por la cadeneta completa. Miren que aquí vemos la cadeneta. Bueno, en esta cadeneta vamos a pasar la aguja, tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos. En el centro de este punto, que es el primero, mírenlo aquí donde está, vamos a pasar la aguja, vamos a tomar la hebra y vamos a cruzar el punto. Damos altura a nivel de la orejita que tenemos en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Entonces contamos a partir de este, contamos la segunda, 1 y 2. En la segunda pasamos la aguja, tomamos hebra, tenemos 2 orejitas en el ganchillo y cerramos. En el punto del centro, que viene siendo el número 1, pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura, aquí estamos cruzando, tomamos hebra y cerramos. Así nos va quedando. Entonces en este seguimos igual, el mismo proceso, contamos 1 y 2 en la segunda, pasamos la aguja, tomamos hebra, 2, tomamos hebra y cerramos. En el centro pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos, y ahí estamos cruzando. Miren, esta es la parte de atrás, miren cómo ha quedado el frente. Entonces seguimos así. Bueno, ya vieron cómo realicé el proceso. Entonces ya saben, contamos 1 y 2. En la segunda pasamos la aguja, por todo el centro del punto. Aquí se ven, usted abre y ahí nota, miren. Ahí está donde va a realizar el punto bajo y el punto bajo cruzado. Entonces en el segundo, primero y segundo, pasamos la aguja, tomamos hebra y realizamos un punto bajo normal. En el punto anterior, en el que quedó, miren aquí, pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura a nivel del punto de la orejita que tenemos en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos, y este sería nuestro punto cruzado. Estamos cruzando de derecha a izquierda. Seguimos el proceso hasta llegar al último punto y ya les muestro qué sigue.
Bueno, miren, aquí ya estamos finalizando la tercera vuelta y nos quedan 2 puntos. Aquí en este punto, en el segundo, vamos a realizar un punto bajo. Y en el anterior vamos a realizar un punto cruzado. Damos altura. Entonces, tenemos una orejita en el ganchillo, tomamos hebra y realizamos una cadenita al aire. Damos vuelta. Vamos a realizar la cuarta vuelta. Entonces, aquí el mismo proceso, miremos. La tercera cadeneta, 1, 2, 3. Miren, esta es la tercera cadeneta. Contando desde la orejita que está en el ganchillo, contamos 1, 2 y 3. En esta tercera vamos a pasar la aguja. Miren, pasamos la aguja, tomamos hebra y vamos a hacer un punto bajo normal. Entonces aquí en la segunda, recuerden que contamos 3, entonces en el punto anterior queda un espacio, en este espacio vamos a pasar la aguja, vamos a tomar hebra, vamos a dar altura y vamos a realizar el punto que es cruzado. Entonces, si ven donde aquí se nota, donde realizamos el punto bajo, vamos a contar el punto que sigue, 1 y 2. En el segundo punto vamos a pasar la aguja, vamos a tomar la hebra, tenemos 2 orejitas en el ganchillo, cerramos. Queda un punto que es este que está en el centro, por ahí vamos a pasar la aguja, vamos a tomar hebra y vamos a realizar el punto, ¿cuál? El cruzado. Entonces contamos 2 y realizamos un punto bajo, y en el anterior vamos a realizar un punto cruzado. Entonces seguimos, contamos 2, realizamos un punto bajo, en el anterior realizamos un punto cruzado, contamos 2, realizamos un punto bajo, en el anterior punto cruzado. Así vamos a realizar esta vuelta. Contamos 2, en el anterior punto cruzado. Esta vuelta, así como hicimos este proceso, vamos a realizarlo hasta llegar a este último punto. Bueno, miren, ya hemos finalizado la cuarta vuelta. Aquí hemos llegado a este punto, estos últimos 2 puntos, entonces vamos a realizar un punto bajo. Y aquí ya estamos finalizando con un punto cruzado. Miren, el último punto aquí viene siendo un punto cruzado. Entonces tomamos la hebra y realizamos una cadeneta al aire, damos vuelta al tejido y vamos a realizar la quinta vuelta. Entonces aquí tenemos en la quinta vuelta, vamos a hacer el mismo proceso como hicimos la primera y la segunda. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar la aguja en la primera y la segunda viene siendo esta, la segunda cadeneta. Recuerden que esta es la cadeneta de altura. Pasamos la aguja, tomamos hebra y vamos a realizar un punto bajo. Y en este punto que está aquí, que viene siendo el primero, vamos a realizar un punto cruzado. Seguimos el proceso en el segundo punto, un punto bajo. En el punto anterior, un punto cruzado. Segundo punto, un punto bajo. Y en el punto anterior, un punto cruzado. Primero, segundo punto, un punto bajo. Y en el punto anterior, un punto cruzado. Miren que así de fácil está quedando este hermoso punto.
es una combinación de punto bajo normalito con un punto bajo con un punto bajo cruzado. Entonces tenemos un punto bajo normal y un punto bajo cruzado. Qué hermoso punto. Ya sabemos que el cruzado va de derecha a izquierda. Entonces el bajo 1 2, un punto bajo, y en el punto anterior un punto cruzado, punto bajo normal, y en el punto anterior un punto cruzado. Esta secuencia la vamos a seguir hasta llegar al último punto, y los últimos puntos los vamos a subir de la misma forma como lo hemos venido haciendo. Entonces vamos a llegar a una altura, vamos a darle altura hasta llegar a unos 19-20 centímetros, 19 o 20 centímetros de altura. Entonces nos vemos ya cuando hayamos subido. Recordemos que las vueltas las vamos a realizar de la misma manera. Cada 2 puntos un punto bajo y en el anterior un punto cruzado. Contamos 2 puntos, un punto bajo y en el anterior un punto cruzado. Así lo vamos a realizar hasta llegar a este punto donde vamos a subir con una cadeneta para dar altura y damos vuelta al tejido, y vamos a seguir subiendo realizando este mismo proceso. Así que cuando ya tengamos los 20 centímetros seguimos. Bueno, mis amores, miren, ya hemos subido todo esto. Ya esta sería la última vuelta que voy a realizar y sería la número 17. Pero les quiero mostrar que yo hice un cambio de aguja. Miren, estaba trabajando con la número 7 toda esta parte y voy a finalizar con la número 6. Les quiero contar por qué. Porque al inicio este trapillo me salió de unos 3 centímetros de ancho y finalizando resultó que el trapillo tiene 2. Es más delgado. Entonces en este caso, si les llega a pasar que empiezan con un trapillo de un grosor y terminan con un grosor diferente, les recomiendo cambiar la aguja por una más pequeña. En este caso bajé a 6 y empecé a trabajarla con la aguja número 6, y la diferencia en sí no se nota. O sea, si yo sigo trabajando este trapillo con la aguja número 7, se van a ver las puntadas muy abiertas y se va a notar la diferencia. Pero si yo empiezo a tejer con una aguja más pequeña, la puntada me va a quedar tupida y no se va a notar mucho que hubo un cambio de grosor en el trapillo. Entonces por eso quería pasar por acá antes de finalizar la pieza para explicarles el cambio de aguja que tuve. Entonces ya estamos finalizando esta vuelta para seguir con el proceso. Ya sabemos, contamos 2 puntos, hacemos un punto bajo y en el anterior hacemos un punto bajo cruzado, y así nos va quedando la pieza. Este mismo proceso lo vamos a realizar hasta llegar acá. Bueno, ya hemos terminado esta pieza, ya finalizamos la vuelta número 17 y vamos a medir. Las medidas finales son de largo 38 centímetros y de ancho quedó con 20 centímetros. Si vieron, aquí fue donde me faltó de la hebra más delgada. No se nota mucho la diferencia del cambio de aguja. Entonces ya aquí fue donde iniciamos y el nudo con el que iniciamos lo soltamos. Ahora vamos a guardar esta hebra con una aguja lanera.
guardamos entre los puntos que no se note. Bueno, ahora vamos a doblar la pieza, pero primero miren, las dos partes quedaron exactamente iguales. Esta es la parte de adelante y esta es la parte de atrás, o viceversa. Las puntadas se ven exactamente iguales, así que no le veo como una al derecho o una al revés. Bueno, entonces vamos a tomarla de esta forma. De cualquiera de los dos lados que ustedes lo hagan, se va a ver exactamente igual. Entonces vamos a voltearla o a doblarla en tres partes. Está así y así. Esta es la forma más sencilla para saber dónde vamos a empezar a tejer. Si ustedes la quieren subir la tapa más arriba, si la quieren poner exactamente aquí abajo, entonces ya saben, aquí se nota dónde van a empezar a tejer. Vamos a usar el marcador. Acomodada bien la pieza aquí. Y de este otro lado, ahí se ve claramente que vamos a iniciar aquí. Quedaron en la misma posición. Ahí. Entonces aquí fue donde realizamos la última vuelta. No cortamos porque ahí es donde vamos a empezar a tejer. Entonces vamos a acomodar nuestra pieza de esta forma. Y vamos a empezar a realizar puntos deslizados solamente tomando la hebra. Si ven la cadeneta, esta cadeneta, solamente vamos a usar la parte de afuera, esta que está aquí. Solamente la parte de afuera es la que vamos a usar. Bueno, vamos a empezar a tejer el lateral. Vamos a quitar el marcador y vamos a empezar a realizar puntos deslizados por toda la orilla de la cadeneta, tomando solamente la hebra que está a la derecha del punto, a la derecha de la hebra. Entonces pasamos la aguja en el centro de la cadeneta, aquí tomamos la orejita de la última vuelta que realizamos, la pasamos hacia adentro, o sea, la sacamos, tomamos la hebra, pasamos la aguja por el centro del punto siguiente, tomando el punto que está exactamente enfrente. Pasamos la aguja por el centro del punto, tomamos la hebra y la sacamos por esos dos orejitas. Entonces ya tenemos dos orejitas en el ganchillo, pasamos la primera dentro de la segunda y así estamos realizando puntos deslizados. Pasamos el siguiente punto por el centro de la cadeneta, por el centro de la cadeneta de la que está enfrente, tomamos hebra, pasamos por esas dos, tenemos dos orejitas en el ganchillo, pasamos la primera dentro de la segunda y así tenemos nuestro segundo punto deslizado. Hacemos el tercer punto por el centro, pasamos justamente en el que está enfrente por el centro, tomamos la hebra, sacamos, tenemos dos, pasamos la primera por la segunda y ahí tenemos nuestro tercer punto deslizado. Seguimos en la cadeneta que está enfrente, pasamos en el centro de la cadeneta tomamos la hebra, pasamos por las dos, tenemos dos, pasamos la primera por la segunda y listo. Seguimos haciendo este mismo proceso de esta forma.
y listo. Ya hemos tejido el primer lateral, así que ¿qué vamos a hacer aquí? Cortamos la hebra, sacamos y con la ayuda de una aguja lanera vamos a esconder la punta. Ya sabemos que esta punta siempre la tenemos que rematar con silicona o con un punto de hilo. ¿Por qué? Porque se nos puede salir. Entonces la escondemos bien en medio de los puntos. Y rematamos al final con un punto de silicona o de hilo. Ya hemos cosido este lateral, vamos para el siguiente. Bueno, vamos a coger la segunda costura, que va a ser igual, exactamente igual a la anterior. Así que puntos deslizados. Bueno, chicas, ya hemos tejido los laterales. Miren cómo nos ha quedado. Pero no lo vamos a dejar así. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle la vuelta con mucho cuidado. Y listo, miren. Miren cómo nos ha quedado la costura de este lateral. Exactamente igual a esta. Entonces, si se dieron cuenta, notaron que al inicio nosotros iniciamos tomando la parte de atrás de la lomita de la cadeneta. ¿Qué hicimos? Tejimos estas dos partes. Miren, digamos que este lado es el inicio, la cadeneta con la que iniciamos, que empezamos trabajando la lomita. Igual cuando se finaliza con una cadeneta exactamente igual. Entonces, al momento de tomar la costura de los bolsos, tomamos la parte de adentro, de afuera de la cadeneta, disculpen, y que nos da eso, un acabado. Miren este acabado, que no quedó disparejo, sino que quedó exactamente igual. O sea, quedaron muy bien detallados los laterales. Entonces ya aquí prácticamente ya hemos casi finalizado. Nos hace falta colocar los broches de imán, que son estos. Estos brochecitos traen esta parte de atrás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo de una forma rápida. Les voy a mostrar cómo vamos a hacer uno. Vamos a cortar 4 hebras. Estas hebras tienen un aproximado
en medidas de 13 centímetros. Entonces son hebras de 13 centímetros. Si ustedes las hacen de 12, de 15, está bien, no hay ningún problema. Las medidas no tienen que ser exactamente iguales. Entonces ya tenemos estas 4 hebras. Vamos a colocar 2 broches, o sea, uno solo. Miren, ahí están los broches que vamos a hacer. Vamos a colocar el trapillo de esta forma. En los 2 brochecitos. Ahí está. Traen este seguro, lo colocamos encima, así. Y con la ayuda de las pinzas vamos a cerrar las paticas, así, hacia adentro. Con la ayuda del mismo trapillo vamos a apretar bien. Esto es para que no se nos raye el broche. Entonces ponemos la pinza encima del trapillo y apretamos. Listo. Igual va a ser con este. Cerramos. Ya que no se corra. Bueno, ahí tenemos el broche. Si ustedes desean, les pueden colocar un solo broche aquí en el centro, o en este caso yo le voy a colocar 2. Le voy a colocar uno en cada extremo, así. Entonces vamos a empezar viendo dónde los vamos a colocar. Yo los colocaría aquí, justamente aquí. Esto evita que las puntas, bueno, las puntas no se nos paran. Ya cuando le coloquemos el broche ya. Entonces lo vamos a colocar aquí. Ya hay una medida exacta, chicas, no les puedo dar, pero ya uno va viendo dónde lo va a colocar. Lo importante es que quede uno exactamente encima del otro. Entonces ya ahí tenemos el broche de este lado. Con la ayuda de una aguja lanera vamos a pasar las arañitas de la parte de atrás. Las arañitas. Vamos a pasar las hebras así. Listo. ¿Sí ven cómo quedó? Bueno. Vamos ahora a... Mírenlas aquí donde están. ¿Qué hacemos aquí? Yo siempre les busco el detalle. Yo no me gusta trabajar y dejar las cosas mal detalladas. Entonces yo trato de unir las puntas lo más cerquita que se puedan. Y ahí hago el nudo. Le hago 2 nuditos de seguro, así. Miren que estas están separadas. Bueno, yo las trato de unir aquí así, de esta forma. De ahí están junticas. Hago 2 nudos, apretando bien. Verifico que no se mueva. Entonces estas puntas
Pueden hacer hasta 3 nudos, que les queden, que ustedes se sientan seguras de que eso no se va a soltar. Estas punticas las vamos a esconder, no las vamos a cortar y dejar ahí. La escondemos dentro de los mismos puntos. Así. Ya miren, ocultamos los nuditos y ni cuenta se van a dar dónde quedaron los nudos ni las puntas. Entonces las puntas le vamos a realizar lo mismo que hacemos con las puntas, que es cogerle un puntico de silicona o un puntico con la aguja y quedaron totalmente invisibles, no se ven ni se ven los nudos. Nada. Más que enseñarles una puntada, me gusta enseñarles los detalles. No es hacer un trabajo por hacerlo o ya lo hice pero no detallo, no. Para mí tejer es algo divino, o sea, me encanta, amo tejer y me gusta que cada proyecto quede bien detallado, pero bien detallado, que no se vean las puntas, que no se salgan, que no se vean los nudos, que cada puntada quede lo más pareja posible. Miren, ya ahí no se nota. Entonces esta y esta punta la vamos a esconder y aquí le vamos a poner unos punticos de silicona o bien escondiditos unos punticos con un hilo del mismo color. Entonces ya ahí quedó este primer broche, no se nota. Vamos a colocar el broche de la parte de arriba, que es este. Entonces colocamos, ya ahí colocamos el broche. Medimos bien donde lo queremos aquí. Si ven que ya está el broche ya colocado, ¿qué tenemos que hacer? Entonces ahí ponemos, cruzamos hacia atrás la primera parte. Ahí. Despegamos. Ahora vamos a guardar las otras. Probamos antes de realizar los nudos, por si hay que rodarla. Rodar el broche. Ya. Bueno, ahí se ve bien. Colocaría ese ahí y el otro lo coloco de este lado y queda exactamente igual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí esta es la parte donde sí les digo que hay que tener mucho detalle, porque va a quedar, los nuditos van a quedar hacia afuera. Entonces paso por debajo del punto, paso el siguiente,
aprieto bien 2 nuditos, escondo debajo del punto y ahora ¿qué hago? Ahora escondo esto. Entonces vamos a guardar el otro que quede bien detallado. Se lo vamos a dejar ahí. Vamos a llevar este hacia acá. Aquí realizo los 2 nuditos. ¿Sí ve que no se notan los nudos? No se ven. Ahora es esconder las punticas bien escondidas, que no se vea nada, nada, nada. Y así vamos a colocar el broche totalmente invisible. A veces colocamos el broche con las paticas directamente, pero las paticas no dan, son muy corticas y entonces, como esto es una hebra que es muy licrada, ella se pone delgadita, delgadita. A veces se sale de las paticas. Entonces no sabemos qué manejo le vaya a dar la cliente. Si le van a meter objetos pesados, si lo van a estirar muchísimo. Se termina saliendo el broche. Las paticas se terminan saliendo. Entonces yo, para estar más segura de mi trabajo, me gusta colocar la mayoría de los broches de imán así, de esta forma, con las paticas de araña, como digo yo. Queda más segura la bolsa. Entonces vamos a colocar este broche, remato y guardo y les muestro el resultado. Bueno, mis amores, ya hemos llegado al final de este proyecto. Les quiero mostrar, ya terminamos de colocar los broches. De la parte de adentro no sé si se alcanza a apreciar bien, pero no se ven ni siquiera los nudos. Entonces así ha quedado. Le coloqué una marquilla. En este lugar ustedes la pueden colocar donde quieran, en un lado o en el otro. Entonces vamos a colocar lo que es una asa. Yo usé una de cadenita que se le ve divina. La verdad que me encanta ese contraste del dorado con este color fucsia. La vamos a colocar aquí en los laterales. Y la otra de este otro lado. Miren, queda un bolsito de mano muy elegante. También pueden usar, esta es una opción, la misma cadena corta. La colocan ahí mismo donde pusieron la anterior y la pueden usar así. Miren cómo ha quedado. Entonces vamos a darle las medidas finales ya del proyecto terminado. De alto tiene una medida de 14 centímetros y de ancho 20 centímetros. En este proyecto me gasté aproximadamente 500 gramos de trapillo. La verdad que no fue mucho, me quedó la mitad de la bola. Y la bola fue de 900, sí, como 450 gramos más o menos. No tengo una gramera, la tengo que comprar para poder tomarle los pesos y darle las medidas exactas. ¿Qué más le quería decir? Miren la puntada, miren los detalles. Quedó muy detallado. La verdad muy hermoso. Muy sencillo de realizar. Simplemente son 2 puntos, punto bajo y punto bajo cruzado. Y da este maravilloso punto. Me encantó realizar este proyecto junto con ustedes. Espero que a ustedes también les haya parecido bello. Si tienen alguna duda, por favor me los dejan en los comentarios y con mucho gusto les estaré dando respuesta. Y eso es todo, chicas. Si están en este canal y aún no se han suscrito, las invito a que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones para que YouTube le avise cada vez que realicemos un proyecto nuevo. Entonces nos vemos en un próximo proyecto. Chao.